Hola, muy buenos días para la comunidad educativa del Colegio de Cristo de Manizales. Una vez más para nuestra tertulia literaria, hoy con un invitado muy especial con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Nos acompañan la profesora Jessica Paola Duque Ríos, Judy Patricia Gómez Londoño, Albeiro Fernández Villada. Y los estudiantes Juan Diego Murcia García, Emiliano Parra Osorio, Mariana Calvache Espinosa y Salomé Arteaga. Nuestro invitado de hoy, Juan Camilo Arroyave Ocampo, politólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y máster 2 en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad UPEC París 12. En sus años de experiencia se ha desempeñado como docente en las principales universidades de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Autónoma, Universidad de Manizales, así como docente también de instituciones educativas de básica secundaria en Manizales. Asimismo, ha liderado iniciativas de control social y participación ciudadana en organizaciones como la Corporación Cívica de Caldas y la Red Colombiana de Ciudades ¿Cómo vamos? En el año 2020 ocupó los cargos de secretario general y posteriormente de secretario del Medio Ambiente en la Alcaldía de Manizales. Terminando su labor en ese mismo año, en la actualidad se dedica a temas de educación, análisis político y consultoría en temas de gobierno, comunicación, sostenibilidad y participación ciudadana. Hemos invitado a Camilo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto por el medio ambiente. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo principal tema fue el medio ambiente. Camilo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sé que va a ser un espacio muy enriquecedor para todos los estudiantes, los profesores y los padres de familia. Bienvenido, Camilo. Bueno, Liliana, muchas gracias a usted por la invitación. Para mí es un gusto estarlos acompañando en la mañana del día de hoy. Y pues un saludo muy especial también a toda la comunidad educativa de esta gran institución manizaleña que sigue promoviendo estos espacios tan importantes para profundizar acerca de esos temas cruciales, trascendentales, importantes, que, como bien lo mencionabas, es un tema que desde hace ya algunos años el mundo ha querido dar una discusión bien importante alrededor del medio ambiente, pero hoy en día, hoy que estamos situados en el año 2021, sí que son importantes y sí que tienen vigencia. Así que, pues quiero agradecerte nuevamente, Liliana, por la invitación. Un saludo muy especial a los docentes Liliana, Albeiro, Jessica, Judy, Patricia, por supuesto a los estudiantes que nos están acompañando y nuevamente a toda la comunidad educativa. Bueno, para mí es un gusto entonces estar en esta tertulia literaria. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla. He preparado una presentación para guiar y orientar un poco pues, la discusión que tendremos en la mañana del día de hoy. Al respecto, vamos a ver, regálenme un segundo. Ok. Al respecto, les agradezco me confirmen si se está viendo bien mi pantalla. Sí, Camilo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces como ya lo había mencionado Liliana,
Pues yo soy Juan Camilo Arroyave Ocampo. Un poco de mí, no me quiero quedar mucho acá, pues Liliana ya ha hecho una presentación muy completa acerca de mi perfil y de mi experiencia. Yo soy politólogo, egresado de aquí de la Universidad de Manizales, de la Universidad Autónoma de Manizales, mejor. Bueno, tengo una maestría en Ciencias Sociales y digamos que me he dedicado a muchos temas, principalmente a dos, al tema de la docencia en la ciudad de Manizales y digamos que a liderar iniciativas de control social en el municipio de Manizales, así pues como participar en cargos públicos como lo fue el año pasado, siendo secretario general y posteriormente secretario de Medio Ambiente del municipio de Manizales. Bueno, muy bien, ya para entrar un poco más en materia, quiero partir entonces diciendo que, como ya lo había mencionado en un principio, el tema del medio ambiente y la sostenibilidad es un tema completamente vigente, no solo para los estudiosos en materias como la biología, la química, sino para los estudiosos y los interesados en los temas y en las coyunturas que tienen trascendencia desde el punto de vista de la sociedad. Casi que hablar de medio ambiente en la actualidad pues nos permite remitirnos o entender mejor esas nuevas narrativas y dentro de esas narrativas la sostenibilidad y la discusión del medio ambiente como temas supremamente importantes que no solo se encuadran dentro de las agendas de los gobiernos, que es completamente importante, y ahorita les hablaré un poco más acerca de por qué es importante que los gobiernos realmente se comprometan a cuidar y a proteger el medio ambiente, sino también que se encuadran o encajan dentro de lo que se denominan las agendas ciudadanas. Cada vez hay más movimientos y no solo desde la mirada política e ideológica, sino también desde el punto de vista ciudadano, desde la participación y desde la movilización ciudadana alrededor del cuidado y la protección del medio ambiente, de lo cual también les voy a hablar más adelante, que si bien por supuesto que hace falta mucha más conciencia alrededor del cuidado del medio ambiente, pues es uno, digamos, de los grandes temas que hoy en día nos convoca y que más que el 5 de junio que estamos próximos a celebrar, es decir, el día sábado 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Muy bien, quiero empezar entonces también dándoles un poco de datos o información de interés alrededor de la coyuntura ambiental o del cambio climático. Hay demasiada información, yo me tomé la tarea de clasificar algunos datos importantes que nos sirvan para orientar la discusión y la conversación en esa tertulia literaria de la mañana de hoy que vamos a tener. Lo primero es que hablamos de una población mundial de cerca de 7.800 millones de habitantes, no 7.800 habitantes, sino 7.800 millones de habitantes, y esa es la información que más o menos tenemos para el año 2000. Ese dato es bien interesante porque a partir de los años 60, estoy hablando de 1960 en adelante, digamos que en el mundo se empezó a dar un proceso de explosión demográfica, pero que en los últimos años el total de nacimientos que se presenta en la sociedad pues se ha venido reduciendo de manera paulatina o de manera consecutiva. Por lo tanto, pese a que hoy en día las familias, y eso está demostrado en estudios y en encuestas, digamos que no les interesa tanto tener hijos o familias numerosas como lo veíamos hace 50 años, pues aún siguen, digamos que naciendo personas en nuestro mundo, en nuestro planeta, y así va aumentando cada vez más estas cifras como se los presento en este primer dato que les quiero presentar en la tarde de hoy, en la mañana de hoy. Lo segundo es hablar acerca de, en la actualidad, y tiene que ver con un dato bien interesante alrededor también de algunos de los temas que nos hacían en la introducción, y es que el 33% de los alimentos del mundo se desperdicia, de acuerdo con la información de la ONU, y de ese 33%, el 56% se genera en los países desarrollados. Hay zonas o hay regiones del planeta donde hay escasez de producción de alimentos, y lastimosamente, a pesar de esa escasez, en los países desarrollados donde no hay escasez, donde existen los medios o la explotación o los recursos para poder, digamos, que generar una producción alimentaria constante, continua, pues lastimosamente muchos alimentos se están perdiendo en nuestro planeta. Otro dato que me parece muy interesante es, digamos, que la falta de conciencia alrededor de el uso y el abuso de productos como el plástico, que son productos que son difíciles de biodegradar y que se demora mucho tiempo para que la tierra de manera natural pueda hacer un proceso de descomposición de este tipo de elementos. De acuerdo con la ONU, 8 millones de plástico llegan a los océanos. En el planeta existen islas completas de plástico y de basura
que han sido casi que difíciles o imposibles para los gobiernos o para las organizaciones ambientales poder destruir o poder darle, digamos que otro tipo de fin a estos productos. Otro dato que les quiero presentar que tiene que ver un poco con todo este tema de la problemática alrededor del medio ambiente es que al año, según la Organización Mundial de la Salud, mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente, ya sea por un tema de contaminación del aire, ya sea por un tema de contaminación de aguas o de fuentes hídricas, o ya sea por un tema de deforestación. Esas son las cifras que manejan las organizaciones internacionales. 9 de cada 10 personas en el mundo respiran un aire contaminado. También es un dato que nos provee la Organización Mundial de la Salud. Y puntualmente, como para enfocarnos en el contexto local, porque creo que también hace parte pues, de la labor que debemos de analizar dentro de nuestro contexto, nuestra cotidianidad más inmediata, que es lo local. En Manizales, una de las 3 principales causas de muerte son las enfermedades respiratorias. Y eso tiene que ver un poco con múltiples factores, pero uno de ellos seguramente puede ser un tema de contaminación del aire, que es una materia que tenemos pendiente de muchos años en Manizales y que lastimosamente no hemos sido capaces de resolver. Estos datos entonces son un insumo bien importante para entender la magnitud de la problemática, pero también lo interesante y la necesidad que tenemos de poder entender y de comprender qué es lo que está pasando alrededor del medio ambiente, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país y en el mundo. Muy bien, dicho entonces lo anterior, quiero pasar a uno de los centros o de los nervios de discusión que hoy en día nos encontramos cuando hablamos del tema medioambiental. Yo básicamente lo describo como el centro de la discusión, alrededor, digamos que de 3 grandes problemáticas o 3 grandes coyunturas que hoy ponen en el centro de atención el tema del medio ambiente. La primera, pues es el modelo de crecimiento económico que hemos adoptado históricamente, y aquí estamos hablando básicamente de cómo a partir del siglo XIX, aquí estamos hablando del año de 1800, con todo el proceso generado a partir de la revolución industrial, pues el mundo y las economías empezaron a tomar una dinámica diferente, y en esa dinámica diferente, pues la explotación de los recursos naturales surgió o tomó un auge, una dinámica diferente. Eso llevó a procesos sociales y políticos como fueron el colonialismo y el imperialismo, que fueron, digamos que, la necesidad de poder encontrar más materias primas para responder a esa dinámica de crecimiento desbordado a partir de la explotación de los recursos, pero también de todas las fábricas y de todas las empresas que empezaron a surgir y que empezaron a desarrollarse producto de la revolución industrial. Y ese es un modelo que sigue vigente hasta estos tiempos. Digamos que las grandes economías del mundo aún siguen teniendo una gran dependencia por el uso de energías no renovables o de recursos fósiles como lo es el petróleo, y ese modelo de crecimiento, ese modelo de desarrollo, pues es una de las grandes respuestas a lo que hoy hablamos de cambio climático y por supuesto pues de calentamiento global y de otros fenómenos asociados a estas dinámicas. Hay un segundo tema que también lo quiero mencionar, y es la falta de compromiso y voluntad política por parte de los líderes políticos y globales y regionales, y esto está básicamente reflejado en que las grandes economías del mundo, como es el ejemplo de los Estados Unidos, siempre ha sido muy renuente a comprometerse, a adoptar acciones de cambio y de transformación en materia de sostenibilidad o en materia de cambio climático. Cuando se hacen esas grandes convenciones, ahorita Liliana nos mencionaba Estocolmo en 1970, quizás una de las más recientes fue la COP21 o la París 21, que fue una conferencia que se dio en la ciudad de París, en Francia, donde se quería comprometer a los líderes globales para que asumieran acciones reales de compromiso frente al cambio climático, y uno de los países que no obtuvo esa voluntad en su momento fueron los Estados Unidos, en cabeza del presidente de esa época, que fue muy polémico, que era Donald Trump. Por lo tanto, la falta de compromiso y la falta de acciones por parte de los gobiernos es fundamental. Incluso en los estudios más recientes por parte de la ONU afirman que sin ese compromiso político de las instituciones, de los gobiernos, pues va a ser muy difícil lograr acciones que mitiguen el cambio climático o el calentamiento global, porque la ciencia ya ha hecho unos estudios importantes y unos avances significativos para lograr encontrar las alternativas o las soluciones que nos permitan reducir o aplacar un poco pues, las acciones o los efectos de todas las transformaciones que hoy en día sufre nuestro medio ambiente, producto, pues, digamos, de los hábitos y de los consumos de los seres humanos. De manera que ese segundo punto, el punto del compromiso de los gobiernos, es fundamental y es determinante al momento de hablar de sostenibilidad, al momento de hablar de cambio climático, al momento de hablar de medio ambiente. Y hay un tercer tema que no puede pasar desapercibido,
no por último, digamos que es menos importante, yo quizás lo pondría en el centro de la discusión porque considero que esas pequeñas acciones, esas pequeñas obras son las que realmente van a generar un cambio de conciencia y una transformación en nuestro medio ambiente. Y me estoy refiriendo puntualmente a un tema de conciencia ambiental, a la necesidad de que los ciudadanos o los actores sociales, los actores ambientales, o la ciudadanía en términos generales, independientemente de su origen o de su filiación política o ideológica, asuman acciones concretas por parte de ellos y que nos permita, digamos que, adelantar acciones de conservación ambiental y de cambio climático. Esos son pues los tres centros de discusión que es muy importante que los tengamos en el radar, que por supuesto hay mucha literatura o muchos textos alrededor. Como les mencionaba, hay un informe del año 2019 de Naciones Unidas que habla acerca de cómo vamos en materia de cambio climático y que se lo recomiendo mucho, que lo pueden buscar a través de Google para que puedan encontrar y puedan identificar justamente cuál es la discusión que está dando el mundo en este momento. Yo aquí les estoy dando las pistas para que comprendan mucho mejor ese tipo de contenidos. Muy bien, quiero entonces pasar a hablar de lo general a lo particular. Ya identificamos unas cifras o unos datos generales acerca de dónde estamos parados, de cuál es el tamaño de la discusión en materia de conservación y de protección del medio ambiente. Hablamos también del centro de la discusión, hablamos de tres elementos muy importantes: el rol, digamos, del modelo de desarrollo económico que tienen los países del mundo, las economías del mundo, el rol de los líderes políticos y finalmente el rol de los ciudadanos. Aquí quisiera referirme un poco para abordarlo desde lo general y luego pasar a lo particular, y es básicamente qué ha hecho el mundo alrededor del medio ambiente. Porque como les venía diciendo, pues sí, desde los años 70 se viene hablando del medio ambiente, pero desde 1800 venimos en un ritmo acelerado en materia económica, en materia de producción industrial frente a la explotación de los recursos naturales. Pues la pregunta es, bueno, ¿y qué ha hecho el mundo alrededor? Se han generado diferentes conferencias o encuentros a nivel del mundo, pero quizás hay dos productos que son muy importantes, que es necesario tenerlos en el radar y entender pues, la naturaleza de los mismos. El primero fueron los recordados objetivos del milenio, que aparecen en el año 2000, en el mes de septiembre. Los 189 países que hacen parte de la ONU deciden reunirse para hablar acerca de, bueno, llegamos al año 2000, si miramos para atrás vivimos en un mundo completamente desigual, con una cantidad de problemáticas y de situaciones. ¿Hacia dónde debería de transitar o de caminar la sociedad del mundo para poder resolver los problemas más agudos que tiene la población mundial? Y es que vivimos en un mundo completamente desigual porque, pues, si nos damos cuenta, las condiciones en las cuales viven los ciudadanos en Estados Unidos o en Europa Occidental son muy diferentes a las condiciones en las cuales viven los ciudadanos en África, por ejemplo, o las condiciones, cómo viven algunas poblaciones o algunos países de Asia, como lo es, por ejemplo, India, ¿sí? Ni qué decir, por ejemplo, de Colombia o de los países suramericanos, o países centroamericanos, como es el caso de Haití, que tienen condiciones económicas, condiciones sociales e institucionales deplorables y que ni siquiera se pueden comparar frente a las condiciones que tiene un ciudadano en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, o en España, o en Francia, o en Italia, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, en el año 2000, como les venía comentando, los objetivos del milenio empezaron a trazar una ruta que implicó marcar un horizonte a 15 años, y en el año 2015 se volvían a reunir a evaluar cómo habían sido esos 8 objetivos que se plantearon en su momento. Pues resulta que una de las grandes discusiones cuando llegó el año 2015 y finalmente volvieron a reunirse los 189 países y los líderes mundiales a revisar, bueno, ¿y cómo nos fue con los objetivos del milenio? Resulta que de tantos objetivos, de esos 8 objetivos y una cantidad de indicadores que los comprendían, pues uno de los temas que salió a flote fue, bueno, muy interesante el tema de los objetivos, pero resulta que aquí hay un tema que estuvo incluido dentro de la agenda de objetivos del milenio, pero que hoy en día es mucho más crítico y mucho más agudo, y tiene que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Por lo tanto, en el año 2015, entonces, nuevamente se reúnen los líderes del mundo y plantean otros objetivos que tienen un horizonte de 15 años, y es lo que hoy en día también se conoce como la Agenda 2030, y empezaron a hablar justamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible, pues marcaron unos muy interesantes para el tema, digamos, que nos convoca en la mañana de hoy, en esta tertulia literaria. Hablamos básicamente del objetivo 11, 12, 13, 14 y 15,
que tienen que ver con temas de sostenibilidad y con temas de medio ambiente. Por supuesto que todos los objetivos, los demás objetivos tienen que ver con este tema. De cierta forma todos terminan, digamos que conectándose, pero para efectos de poder encontrar cuáles son como aquellos que se refieren o que se enfocan en temas de sostenibilidad y de medio ambiente, pues tenemos el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Es decir que en ese orden de ideas, hoy el mundo cuenta con una Agenda 2030, es decir, una agenda que prioriza por acciones de parte de los gobiernos y que compromete a los gobiernos para que asuman acciones reales que permitan conservar y preservar el medio ambiente y digamos que se reconozcan como gobiernos o como actores que protegen y cuidan la sostenibilidad. Para el caso de Colombia, como les venía mencionando, viene el objetivo del 11 al 15. Cada uno de los países, de los 189 países, tiene el compromiso de hacer un seguimiento y una trazabilidad de cuánto hemos avanzado en materia de objetivos. Un objetivo es algo que yo me propongo y que me trazo a un tiempo determinado. Lo que ocurre entonces en Colombia, y me parece bien importante seguir mirándolo, ya no tanto desde la perspectiva global, sino que pasemos a la perspectiva nacional, hoy justamente, o esta semana, salió en el país el informe del año 2020 de los ODS Colombia. Eso quiere decir el avance de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de país, para darnos cuenta pues cómo ha venido avanzando y cómo estamos en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien pues, los gobiernos hoy en día están comprometidos a trabajar con estos temas del medio ambiente, pues si uno le pregunta a la ciudadanía, parece ser que los problemas siguen vigentes o siguen latentes y que las problemáticas no han desaparecido. A mí me llamó mucho la atención esto, y es que de los 5 objetivos que yo les menciono que tienen que ver con temas de medio ambiente, el gobierno nacional manifiesta que como el horizonte es 2030, estos objetivos hoy registran un avance por encima del 70-75% en promedio, lo cual llama mucho la atención porque creo que los retos que tiene Colombia en materia de biodiversidad, de protección de sus cuencas hídricas, en materia de deforestación son enormes, y simplemente digamos que cumplir estos indicadores a partir de la asignación de recursos o a partir de acciones que no realmente están trascendiendo lo que la sociedad y nuestros ecosistemas esperan en materia de conservación, pues creo que todavía nos sigue faltando demasiado, y siento que simplemente las cifras o los porcentajes de avance se están poniendo como por simplemente cumplir un compromiso, más allá de buscar la conservación, pero sobre todo la preservación de lo que hoy tenemos como sociedad y como país. De manera que pues preocupa realmente lo que se presenta en estos informes, porque creo que Colombia hoy en día tiene muchos más retos en cuanto a materia de conservación y en materia de preservación de nuestro medio ambiente. Muy bien. Hasta ahí entonces llevamos un poco de una mirada general acerca de qué es el tema del medio ambiente. Yo quisiera como pasar de esta mirada, de este contexto general al contexto particular, y quisiera enfocarme en algo que me llama mucho la atención, que yo el año pasado lo trabajé, como ahorita lo mencionaba Liliana, y es que tiene que ver con la mirada territorial o la mirada local frente a la sostenibilidad y frente a lo que es el medio ambiente. Muy bien, en ese orden de ideas, entonces, quisiera entonces hablar de lo particular, donde definitivamente los territorios tienen mucho que aportar en cuanto a los retos que presentan hoy en día en materia de sostenibilidad y en materia de cambio climático. Quiero basar entonces esta parte de mi presentación para hablarles un poco también de la experiencia de lo local. Creo que la experiencia de lo local es bien importante para poder entender qué se está haciendo o cuáles son los retos en materia de medio ambiente o en materia de preservación y de conservación, porque de cierta forma cada acción cuenta y cada acción suma en la medida en que entendamos que cada actor o que cada ciudadano es responsable de la transformación de su territorio, y que pues es muy difícil, por ejemplo, en este momento un ciudadano de Manizales poder irse y solucionar el problema del plástico en los océanos, pero siempre y cuando, o desde que un ciudadano en Manizales tenga la conciencia frente a la protección y la conservación del medio ambiente, pues seguramente estará aportando su granito de arena para transformar y para mejorar las condiciones en muchos lugares del mundo. Lo primero que me quiero referir en ese sentido es entonces un tema de crecimiento sostenible y responsable de las ciudades. Y aquí es bien importante que se sumen diferentes acciones y que entendamos a qué responden, desde la mirada de los gobernantes y desde la mirada de los ciudadanos.
Hoy en día las ciudades y los territorios deben de pensarse de manera integral, no simplemente desde la mirada de quien quiere o desea construir y simplemente urbaniza áreas o terrenos que no son aptos para este tipo de acciones, como también de parte de los gobernantes en materia de generación de espacio público o en materia de reforestación o en materia de conservación de sus espacios. El crecimiento sostenible y responsable de las ciudades entonces tiene que ver con la forma como los territorios, ya sea un municipio, ya sea una ciudad o ya sea un departamento, concibe la manera como deberían de crecer de manera sostenible, es decir, crecer pensando en todos los factores, pensando en la fauna silvestre, pensando en nuestras especies arbóreas, pero también pensando en las condiciones de los territorios. Manizales, por ejemplo, para hablarles un poco de la realidad y del contexto de la ciudad, es un territorio que suma más de 200 puntos que son críticos en materia de gestión del riesgo. Por lo tanto, un crecimiento sostenible piensa en todos los factores que reduzcan o que mitiguen el riesgo en un contexto ya sea urbano o ya sea en un contexto rural. Por lo tanto, el crecimiento sostenible es uno de los temas más importantes y sobre los cuales los gobernantes tienen que empezar a tomar acciones y medidas responsables para que las ciudades cada vez sean unos entornos mucho más verdes, con árboles, donde las montañas, donde las especies, como por ejemplo las aves que habitan en nuestro territorio, pues tengan condiciones de habitabilidad. Lo segundo a lo que me quiero referir en este punto, pues tiene que ver con la promoción de un tema que es fundamental en las sociedades del siglo XXI. Y esto, digamos que no tiene que ver con la bandera de un gobierno o no tiene que ver, digamos, con la bandera de un partido político. Las principales ciudades del mundo, los países que registran mayores índices de desarrollo, por ejemplo, hace muchos años entendieron que las vías o que las alternativas era la aplicación de medios de transporte sostenible que permitieran, entre otras cosas, reducir los altos índices de contaminación y de emisión de gases contaminantes, que en ciudades como Manizales, como ahorita les decía, es una de las terceras causas, o es una de las 3 causas de mayor mortalidad en nuestro territorio. Por lo tanto, pues un tema de movilidad sostenible, como lo ha hecho en su momento Ámsterdam, como lo ha hecho en su momento París, como lo ha hecho en su momento Pekín o Tokio, son decisiones importantes que permiten hacer el uso de medios de transporte alternativo, como lo es la bicicleta, como lo es, por ejemplo, las patinetas o simplemente los peatones, para que eso permita, pues, entre otras cosas, seguir protegiendo y conservando nuestro medio ambiente. Hay un tercer tema que es muy importante y también tiene que ver con la reforestación y la protección de nuestros ríos y de nuestras quebradas. El agua, digamos que cada vez más, y eso lo muestran los indicadores globales, digamos que el agua potable o el agua que consumen los seres humanos, pues tiende a reducirse o tiende a extinguirse lastimosamente. El agua no es un recurso que yo pueda crear en un laboratorio, por lo tanto es un recurso no renovable y es responsabilidad de los gobiernos y de los ciudadanos seguir haciendo acciones o promoviendo acciones para cuidar y proteger nuestras cuencas hídricas. Hoy lastimosamente tenemos una cantidad de quebradas y una cantidad de vertimientos de agua que están contaminados, que lastimosamente no han tenido el tratamiento adecuado y por lo tanto pues es necesario que los gobiernos tengan una voluntad clara, no solo en Manizales, sino en Caldas, en Colombia y el mundo, para que cuidan y protejan el agua, que es lo más importante y es un recurso, pues es un recurso vital que no se puede crear en un laboratorio, como ya se los había mencionado. Y sobre todo un tema de reforestación, seguir conservando nuestros territorios o nuestras zonas que tienen, digamos que una denominación de área de protección ambiental. Manizales tiene diferentes áreas de protección ambiental, de las más conocidas tenemos los Yarumos, tenemos Monteleón, por ejemplo, en Manizales también tenemos el Bosque Popular, que son áreas de protección ambiental y que en esos espacios se pueden crear corredores donde las especies silvestres pues podían, digamos que, tener un mejor hábitat y unos mejores lugares para poder sobrevivir, para poder reproducirse, para poder alimentarse. Creo que en la ciudad sostenible que ahorita les mencionaba, poder pensar en todos los factores, no solo en la necesidad de saciar o en la necesidad de tener una cantidad de espacios habitables para los seres humanos, sino también pensar en todas las especies que habitan el territorio, pues hace parte de esa mirada de la sostenibilidad en tiempos modernos.
Un cuarto tema mejor que tiene que ver con, bueno, cómo estamos asumiéndolo desde lo local o desde lo regional, pero también desde el rol de los ciudadanos, la protección y la preservación del medio ambiente tiene que ver con un tema de la promoción del uso del reciclaje. En ciudades como Manizales tenemos un penoso 5% de porcentaje de reciclaje en la ciudad, ya sea porque las cifras no son claras o no se han hecho de manera juiciosa un seguimiento frente a digamos que a la organización o a la sistematización de las cifras en materia de reciclaje, o ya sea que porque en la ciudad no existe una conciencia alrededor del reciclaje. Lo cierto es que el reciclaje, con el ejemplo que ahorita les daba de los 8 millones de toneladas que llegan al océano de plástico, pues el reciclaje es una de las medidas en las cuales todos los ciudadanos podemos aportar al cambio climático de la preservación de la conservación. Hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero han venido generándose cambios por parte del gobierno nacional. Hoy en día se manejan 3 colores, antiguamente se manejaban 5 o 6 colores. Es muy importante que conozcamos y que sepamos cómo van transformándose esas medidas, pero sobre todo que desde nuestras casas, desde cada hogar se genere una conciencia de separación en la fuente, de que haya, digamos, que acciones claras, contundentes de parte de cada ciudadano para que en sus hogares o de cada familia, para que en sus hogares pues empecemos este discurso y este mensaje de conservación y de protección del medio ambiente. Hay un quinto elemento que también quisiera mencionar y tiene que ver con un concepto que me gusta mucho que se llama la permacultura, y es cómo implementamos modelos de permacultura en nuestras vidas, cómo a través del equilibrio que se genera entre la vida humana, la vida silvestre y las plantas, podemos, digamos, que generar ahí una tarea bien importante de equilibrio y podamos promover acciones de cuidado y de preservación del medio ambiente, pero también de seguridad alimentaria, como lo es, por ejemplo, las huertas o las granjas, que también son un gran reflejo de economía agrícola. Hoy en día hablamos mucho de elementos o de materiales que consumimos sin ningún tipo de conservantes, sin ningún tipo de agroquímicos, y eso digamos que cada vez más la gente lo está persiguiendo. Entonces la permacultura permite justamente esos modelos sostenibles de agricultura que definitivamente impactan o inciden de manera positiva en el medio ambiente. Hay un sexto elemento que me parece muy interesante y que también tiene que ver con la conciencia desde los gobiernos y también desde los ciudadanos, y es lo que hoy denominamos los techos y los balcones verdes, que en Manizales cada vez más estamos viendo. Estas son prácticas que las grandes ciudades los venimos conociendo desde hace muchos años, pero en Manizales cada vez tienen mayor fuerza, se ven cada vez más, y creo que es un modelo bien interesante que nos permite aportar primero de la mano de la permacultura a un modelo de seguridad alimentaria, para lo segundo a un modelo de autosostenibilidad y a un modelo de conservación y de preservación del medio ambiente. Hay mucha gente que cosecha, por ejemplo, en sus balcones o en sus terrazas lo que comen, ¿no? De lo que se alimentan, lechugas, tomates, habichuelas y una cantidad de zanahorias y una cantidad de productos más, pues, que sirven, digamos, o que impactan o inciden de manera positiva en todo lo que es el medio ambiente. Ya para ir finalizando y nuevamente agradeciéndoles a todos por la invitación en la mañana de hoy a esta tertulia literaria, quisiera cerrar entonces con algunos ejemplos o alguna, digamos, experiencia que se tuvo el año pasado en Manizales, y es que la organización de medio ambiente, de conservación de medio ambiente más importante del mundo, que se llama WWF, invitó a Manizales a participar junto a 2 ciudades de Colombia más en lo que se llamó el reto de ciudades, que también se conoció como Wheel of Cities. En el caso de Manizales nos llamamos Wheel of Manizales, y básicamente el reto consistió en invitar a todos los ciudadanos a que participaran o votaran por Manizales como un territorio sostenible. Lo interesante de esta experiencia es que digamos que se lograron 2 cosas muy valiosas. Lo primero es que los ciudadanos pues reconocieran a Manizales como un territorio con características sostenibles, que eso es una realidad. Manizales es un territorio que más del 50% registra áreas de conservación o de preservación ambiental, y yo creo que eso es un punto a favor que tiene la ciudad y que por supuesto se tiene que potencializar con el paso del tiempo. Y también digamos que Wheel of Manizales fue una ventana de oportunidad en materia de proyección de ciudad, de marca de ciudad, con unos resultados muy interesantes. Les cuento que Manizales obtuvo el primer lugar en América Latina y el 4º nivel en el mundo, porque la ciudad pues estaba concursando con 3 en Colombia, pero también estaba concursando con 60 en todo el mundo. Y eso nos permitió entender pues que en Manizales los ciudadanos realmente tienen un sentimiento de amor y de responsabilidad, pero también de mucha orgullo por lo que representa Manizales en términos ambientales y en términos sostenibles. Así que esto es un ejemplo muy interesante de cómo los ciudadanos también se pueden sentir orgullosos, cómo los ciudadanos también se pueden movilizar
en cuanto a la protección y al cuidado del medio ambiente, y pues que Manizales es un modelo que se puede replicar en muchas ciudades del mundo, por supuesto con todos los retos que tiene nuestro territorio, pero seguramente con la voluntad política y con el esfuerzo y el apoyo de la ciudadanía, podemos seguir fortaleciéndonos como un territorio sostenible a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero entonces agradecerles nuevamente y ya terminar con mi intervención haciéndoles esta pregunta: ¿cuál es tu acción por el clima? Nuevamente muchas gracias al colegio, a Liliana, a los docentes, a la comunidad educativa, por la invitación a esta tertulia literaria, y pues ya quedo entonces atento a todas sus preguntas. Un saludo muy especial. Camilo, muchísimas gracias a ti. De verdad que qué interesante escuchar todos esos datos y que nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia se den cuenta de que en el Colegio de Cristo trabajamos este eje pedagógico de una manera transversal, desde los niños más pequeños de transición hasta 11, porque es que el medio ambiente es un tema que nos compete a todos, que si todos no empezamos a ser parte de todos estos objetivos de sostenibilidad, de preservación, pues seguramente que van a ocurrir muchas cosas que no van a ser favorables para la vida misma. De verdad que es muy, pero muy importante escuchar esos datos que tú nos has dado. Bueno, Camilo, vamos entonces ahorita a empezar con la ronda de preguntas y vamos a empezar con el profesor Albeiro Fernández. Albeiro, bienvenido. Puedes hacer tu pregunta. Muy buenas tardes a toda la mesa, a todos los estudiantes, padres de familia que están presenciando esta tertulia literaria. Quien conoce y cuida la naturaleza, ama su vida. Ese es el gran eslogan de nuestro eje pedagógico del desarrollo humano, educación ambiental y gestión del riesgo. Obviamente quien conoce el medio ambiente también y propende por su recuperación y sostenimiento, pues entonces también está mitigando riesgos, ¿no es cierto? Riesgos, por ejemplo, de calentamiento global, de cambio climático, de deterioro de ecosistemas, etc. Magíster y politólogo Juan Camilo Arroyave. Le cuento que tengo una cantidad de inquietudes para hacerle, pero pues yo no me puedo tomar la palabra tampoco. Y quiero empezar con la siguiente. Todos en este momento estamos viviendo, además del COVID-19, del SARS-CoV-2, de esta gran pandemia mundial en Colombia, estamos pasando por un momento crítico frente a un paro nacional, frente a unas protestas que hay sociales de todo tipo. Y de hecho hay instaladas en este momento 7 mesas de negociación, más que de diálogo, de negociación. Y esas mesas son nacionales, departamentales y, ¿por qué no, también municipales? Dentro de esas mesas está la mesa de educación, está la mesa del trabajo, está la mesa de la mujer y los derechos de la mujer, la dignificación pues de este género, pero no hay una mesa concreta sobre medio ambiente, que lo están pidiendo sobre todo los jóvenes y los viejos, como este señor que está acá, que nos consideramos de tendencia ambientalista. No hay una mesa. Yo quisiera, y usted que tuvo que ver con la administración del 2020 y que es politólogo, quisiera ponerlo en la siguiente situación. A usted le dan la oportunidad de establecer una mesa 8 de negociación, de propuestas, pero de negociación. Y esa mesa 8 tiene que ver precisamente con el aspecto ecológico, con el aspecto medioambiental. ¿Usted qué le exigiría al gobierno actual en esa mesa de negociación de cara a la recuperación, al mejoramiento y la preservación del medio ambiente? Usted como ciudadano, ¿qué le exigiría al gobierno? Juan Camilo Arroyave, mil gracias. Bueno, la dinámica es ir respondiendo cada pregunta o...
Sí, Camilo, vamos haciendo cada pregunta y la vamos respondiendo. Bueno, perfecto. Bueno, pues al profesor Albeiro, muchas gracias por sus palabras y por la pregunta. Pues a ver, profe, yo creo que es bien importante que en este momento entendamos los orígenes mismos de la protesta en Colombia, porque al margen de lo que digamos que los medios de comunicación han comunicado frente pues, al origen a partir de la fallida reforma tributaria, realmente en Colombia, y yo lo he escrito en algunas columnas en el diario La Patria, hoy podemos percibir la emergencia o el reconocimiento de nuevas ciudadanías. Y las nuevas ciudadanías tienen que ver con esos grupos o actores sociales que históricamente han tenido o han sufrido cierta discriminación o cierta persecución y hoy en día en el marco de esta protesta social pues están luchando y están manifestando la necesidad de un reconocimiento por parte del Estado y por parte de la sociedad. Y creo que es un error de parte de los gobernantes, pues no tener dentro de esa agenda un tema ambiental, que es uno, como yo lo decía al principio de mi intervención, una de las narrativas que más cobra importancia en tiempos recientes, justamente por la preocupación y la necesidad de asumir acciones desde los gobiernos y desde los ciudadanos para que se preserve y se conserve el medio ambiente. Hoy en día todo gira en torno a un tema de sostenibilidad. La alimentación, hoy en día los productos orgánicos han repuntado dentro de las necesidades o dentro de las demandas de los ciudadanos al momento de consumir algo. Hoy en día los productos, como lo son los productos de aseo, tienen alguna denominación de protección o de cuidado del medio ambiente y esos son los que los consumidores están buscando. Los gobernantes eligen con banderas de protección y de conservación del medio ambiente. Entonces no es un tema menor y creo que es un poco de miopía de parte de los gobernantes en este momento, en el caso de Colombia, pues no asumir mesas o discusiones alrededor del medio ambiente, que es uno de los temas, digamos, que más importantes por todos los argumentos pues, que ya hemos hablado en la tarde, en la mañana de hoy. Y hay un tema que es muy importante cuando, profe, usted, Albeiro, usted me decía, ¿usted qué le exigiría al gobierno en materia o en el momento o en el escenario que se establezca una mesa de medio ambiente o de ecología? Pues yo hablaría de un tema muy importante que cobra vigencia hoy en día con la movilización social. Es algo que se llama la gobernanza ambiental. Hoy en día necesitamos realmente promover procesos de gobernanza ambiental y no es nada diferente o no es una cosa muy elaborada o muy estilizada, sino es algo muy sencillo y es que realmente los gobiernos busquen empoderar, le entreguen recursos y herramientas a los movimientos ambientales, a los movimientos sociales con enfoque ambiental que les permita cada vez más reivindicar la importancia del cuidado del medio ambiente. Y la gobernanza ambiental también tiene que ver con promover procesos de educación ambiental en nuestra sociedad. Yo el año pasado desde la Secretaría de Medio Ambiente tuve la oportunidad de conocer una cantidad de liderazgos que existen en nuestro territorio alrededor del medio ambiente, pero que lastimosamente son liderazgos que trabajan con las uñas, que cada vez son pidiendo mayores espacios para que trascienda su ejercicio de representación desde lo ambiental y desde lo sostenible. Por lo tanto, la gobernanza ambiental tiene que ver con eso, con promover procesos reales de empoderamiento y que los gobiernos asuman compromisos reales de inyección de recursos para que las ciudadanías, los movimientos sociales y los movimientos ambientales realmente sean reconocidos y sean apoyados en el contexto de la democracia colombiana. Eso para mí sería lo más importante en estos tiempos, además de los compromisos en materia de conservación y de preservación del medio ambiente. Bueno, muy bien, muchas gracias por la respuesta, Juan Camilo. Vamos entonces ahora con el estudiante Juan Diego Murcia. Adelante, Juan Diego. Buenos días, muchas gracias a todos. Juan Camilo, disculpe. Quería hacer una pregunta transversalizando todo lo que hemos hablado y usted al principio de su presentación pues lo comentaba. Quería preguntarle que según su punto de vista, ¿cómo pues y cuándo podríamos llegar a un equilibrio entre el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, pues a la par de la preservación y el desarrollo ambiental? Pues que como sabemos que en Colombia desde que eh, llegó la industrialización, empezó la deforestación y la contaminación de cuerpos de agua.
Listo, Juan Diego, muy bien, muchas gracias por su pregunta. Y pues bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta muy interesante, que desde la mirada que yo les he propuesto en la mañana de hoy, definitivamente ya se ha demostrado que desde las vías institucionales, desde las vías diplomáticas, como lo representan, por ejemplo, los objetivos del milenio de los cuales hablaba ahorita, o los objetivos de desarrollo sostenible, hay unos compromisos que asumen los gobiernos, pero parece ser que esos compromisos no son absolutos, que esos compromisos tienen como por debajo de la mesa otros compromisos, pues que no permiten llevar, digamos, que a procesos reales de transformación o de sostenibilidad en nuestra sociedad. Por lo tanto, frente a su pregunta, pues yo creo que es una paradoja en estos tiempos, dado que pues, la tecnología viene asumiendo, viene tomando cada vez más un auge y una fuerza en nuestros tiempos, que si bien la tecnología o los avances tecnológicos cada vez buscan repensarse para hacer uso de elementos, digamos, que no atenten o que no sean tan nocivos para el medio ambiente, lo cierto del caso es que hoy en día, como se está desarrollando la sociedad, y no solo estamos hablando de Colombia, yo cuando escribo sobre la coyuntura actual que vive nuestro país en este momento, me gusta mucho referirme al ejemplo de Chile en el año 2019, que fue, digamos, que un ejercicio o un ejemplo de movilización social muy fuerte que tuvo este país suramericano. Y creo que gran parte de la responsabilidad en cuanto a las demandas reales de transformación del medio ambiente se están haciendo desde la movilización social. Y aquí también quisiera hablar de un ejemplo que es un ejemplo quizás para algunos muy conocido, y es el rol que han asumido organizaciones internacionales no gubernamentales como lo son Greenpeace, que son organizaciones que asumen acciones un poco que rompen con la cotidianidad, pero que mandan un mensaje muy fuerte a los gobiernos, y es la necesidad de asumir compromisos reales en materia de preservación del medio ambiente. Por lo tanto, frente a tu pregunta, ya para sintetizar o para resumir, Juan Diego, creo que es muy importante que los ciudadanos asuman una postura crítica y una postura de acción o de movilización para que los gobiernos realmente pues entiendan que los compromisos no son simplemente unos compromisos de papel, o que son unos compromisos simplemente a medias tintas, como para bajarle un poco a la marea o al ruido que genera la falta de compromiso desde el punto de vista de los gobiernos. Y creo que la movilización social o la presión ciudadana es fundamental para que realmente logremos esos cambios, esas transformaciones, no solo desde el punto de vista de los gobiernos, sino desde el punto de vista de las grandes transnacionales y las grandes economías, que también tienen una responsabilidad muy grande en cuanto a los efectos que ha tenido el cambio climático producto pues, de la explotación de los recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos con la profesora Jessica Paola Duque. Muy buenos días, Camilo. Muchísimas gracias por toda esta charla que nos has dado. Me ha parecido súper interesante. Se transversalizan muchas temáticas acá. Me parece demasiado interesante realmente. Bueno, pues mi pregunta es cómo qué hacer para motivar a nuestros estudiantes a que empiecen a escribir acerca de la educación ambiental y de todas estas temáticas que estamos viendo, ¿cierto? Pero que realmente lo podamos implementar en nuestra vida cotidiana, ya que cada granito de arena que nosotros colocamos es una parte fundamental en minimizar todos los riesgos que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso cuando hablamos del uso del plástico, hacer conscientes a nuestros chicos y nosotros también hacernos conscientes de que debemos de tener nuestra botellita personalizada para tomar agua y no estar comprando cada vez que queremos esa botellita de agua, exacto, sino que cada uno la tengamos como apropiada. Eso me parece súper importante y también para nuestra salud y para nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, profe Jessica, muchas gracias a usted por su intervención y por su pregunta. Yo creo que aquí el reto es muy grande porque estamos en un momento histórico bien particular. Hoy en día, digamos que nos regimos por los 40 caracteres de Twitter o por lo diáfano que son las redes sociales. Y en ese mundo hoy en día estamos sumergidos todos, ¿no? No solo nuestros estudiantes o los jóvenes, sino que
bueno, no tengo un porcentaje, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de personas hoy en día están sumergidas en la inmediatez de las redes sociales y siento que ahí hay un reto bien importante. La inmediatez de las redes sociales, lo reducido de los textos, cuando mencionaba el Twitter de los 40 caracteres, y digamos que lo multimedia, que cada vez, digamos que si no es una imagen llamativa o si no es un video con, no sé, cierto contenido de interés para las personas, pues digamos que no es algo que trascienda en este mundo y estamos tratando o estamos buscando llamar la atención de nuestros estudiantes y llevarlos a que ellos también se motiven para que escriban o para que lean alrededor de estos temas. Y yo creo que en ese orden de ideas, pues desde el punto de vista de la educación, siento que ahí está el reto. Siento que hoy en día está todo para poder hacer uso de ese tipo de herramientas o de mecanismos. Y creo que la invitación es a utilizar ese tipo de contenidos y ese tipo de material que hoy en día normalmente lo vemos en las redes sociales, pero desde esa experiencia que ese contenido le genera a las personas, invitar a los estudiantes o a nuestros jóvenes para que escriban y para que profundicen sobre lo que ocurre en nuestra sociedad alrededor del medio ambiente. Y hay un elemento que también se me olvidaba o que se me olvidó un poco mencionarlo, y es un tema de las emociones, como por ejemplo la extinción de una especie, como las grandes deforestaciones en algunas regiones del mundo, como lo es la Amazonía, eso genera un impacto desde el punto de vista de las emociones, y creo que ese también es otro de los elementos movilizadores a partir del cual uno podría motivar o detonar en los estudiantes o en los jóvenes el interés por hablar o por escribir acerca de, o por leer acerca de lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad. Así que creo que el reto es muy grande, no es fácil porque cada vez, como les digo, vivimos en la sociedad de las redes sociales en una velocidad impresionante, pero creo que abordándolo desde las emociones, desde lo multimedia, abordándolo también desde cierto contenido visual, pues cada vez podremos seguir llamando la atención de nuestros chicos y poderlos motivando o movilizando para que también sean agentes replicadores desde la escritura y desde la lectura. Gracias, Camilo. Emiliano. Buenos días, señor Juan Camilo. Sus aportes son muy importantes para enseñarnos a proteger y a cuidar el medio ambiente. Son de todo mi gusto, pues me fascinan las ciencias naturales. Señor Juan Camilo, mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo orientaría a nuestra generación para que disfrutemos sanamente los recursos naturales que aún tenemos? Hola Emiliano, bueno, muchas gracias por tu pregunta y por el reconocimiento pues al tema que tratamos en la tarde de hoy. Pues bueno, yo creo que hoy en día es un error de parte de la sociedad subestimar el alcance y la capacidad que tienen los jóvenes. Digamos que no me enmarco dentro del segmento de los jóvenes, pero de cierta forma soy joven y creo que en manos de los jóvenes están las grandes transformaciones de la sociedad y del mundo. Y creo que en eso hay unos ejemplos muy interesantes a nivel global. Hay una joven que se llama Greta Thunberg, que Greta es muy reconocida a nivel global, justamente porque ella desde su perspectiva, desde su punto de vista, ha asumido acciones de liderazgo y de comunicación a través de las redes sociales y a través de diferentes medios que han permitido sumar o despertar nuevamente esa conciencia en los jóvenes alrededor del cuidado y la protección del medio ambiente. Ese es un ejemplo muy interesante que yo creo que no podemos perder de vista, y como Greta hay muchos jóvenes en nuestra ciudad o en nuestro país que también quieren liderar ese tipo de defensas y esos discursos alrededor de la preservación y de la conservación del medio ambiente. Yo creo que el apoyo de las familias es muy importante a los jóvenes que quieran emprender este tipo de acciones, y pues siento que desde esa conciencia que ahorita les mencionaba, desde cada una de las familias, desde nuestra casa, cuando arrancamos separando en la fuente los residuos, por ejemplo, cuando empezamos o emprendemos acciones de reciclaje, cuando desde nuestro colegio, por ejemplo, exigimos que se nos dé más contenidos alrededor
de temas de medio ambiente y de preservación y de conservación del medio ambiente, desde el cuidado responsable de nuestras mascotas, que es otro de los temas que entra a colación hoy en día. Todo el mundo tiene una mascota en su casa, pero hay unas realidades en la ciudad, y es que muchas personas, por ejemplo, en algunos sectores de la ciudad, es muy común que adopten mascotas en el albergue animal y que con el tiempo los abandonen. Ese tipo de acciones, esa falta de conciencia frente a la fauna doméstica, pero también frente a la fauna silvestre, por ejemplo, ¿sí? Pues realmente son como las problemáticas que hoy en día identificamos en nuestra sociedad, y lo importante y lo necesario aquí es que realmente pues todos tengamos, digamos, que la posibilidad de que desde nuestra escuela, de nuestras casas, que son como esos escenarios primarios de formación de todos los seres humanos, pues podamos tener como ese tipo de conciencia. Y estoy seguro que de inculcarle o desarrollar ese tipo de sentimientos o emociones frente a la conservación del medio ambiente, pues seguramente cada vez vamos a tener ciudadanos más responsables frente al cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales, de nuestra fauna silvestre, de nuestros ecosistemas en términos generales y por supuesto de nuestro planeta. Gracias, Camilo. Bueno, vamos con Mariana Calvache. Hola, Mariana. Buenos días a todos. Bueno, profesor Juan Camilo, bueno, mi pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros como estudiantes conozcamos a profundidad la importancia del medio ambiente y desde nuestros hogares podamos fomentar la protección y cuidado de este? Bueno, Mariana, muchas gracias por tu pregunta. Creo que hay algunas personas que dicen como que no es válido o se preguntan por qué todos los problemas de la sociedad siempre se los endilgan al sistema educativo o a la educación. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no todo el problema reside, el problema en términos generales de las sociedades reside en el modelo educativo, pero sí juega un papel muy importante. Lo cierto del caso es que, pues además del modelo, o digamos, además del sistema educativo o del modelo educativo, pues va de la mano todo lo que denominamos la comunidad educativa. Y en este caso, pues la responsabilidad que se asume desde las casas y desde los hogares de los estudiantes o de las personas, porque pues es finalmente en ese proceso de socialización primaria en los hogares donde realmente, digamos, que se adquieren hábitos, ¿sí? De socialización que finalmente pues van a ser, digamos, que reflejados en el escenario educativo del colegio, de la escuela y del colegio, y posteriormente en el contexto de la sociedad. En ese orden de ideas, pues el medio ambiente es uno de tantos temas importantes y necesarios, pero pues en términos de hoy, en términos de nuestra realidad, de lo que vive hoy el mundo, definitivamente, y eso ya está comprobado científicamente, vivimos en un mundo que tiene un riesgo altísimo de cambio, que los malos hábitos de los seres humanos están llevando al planeta cada vez a una condición más deplorable, una condición de riesgo o de vulnerabilidad mayor, y que por lo tanto los ciudadanos son los responsables a asumir conciencia y asumir hábitos positivos frente al cuidado del medio ambiente, pero también son los llamados a exigirle a los gobiernos, a los líderes y a las grandes empresas del mundo, pues que no sigan promoviendo prácticas que van en detrimento o en contra de las condiciones ambientales del planeta. Entonces, pues creo que ahí reside la necesidad, la oportunidad, y pues creo que es desde esos escenarios donde realmente vamos a empezar a cuidar y a preservar nuestro medio ambiente. Gracias, Camilo. Vamos con Salomé Arteaga. Hola, Salomé. Buenos días, Juan Camilo, y a todos. Prende la cámara, por favor, Salomé. Buenos días a todos, a Juan Camilo. Me gusta compartir este espacio con todos. La verdad es que me gusta mucho el tema que estamos aquí tratando. Mi pregunta es, al crecer las ciudades van invadiendo el espacio y hábitat de muchas especies, no solo animales, sino también como vegetales. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el impacto no sea tan fuerte? Bueno, Salomé, muchas gracias por tu pregunta, y qué bueno que te gustó el tema que tratamos en la mañana de hoy.
Efectivamente, esto es una realidad. Las ciudades en Colombia cuentan con una especie de plan o una especie de documento que le permite establecer de manera consciente y de manera organizada cómo crecen las ciudades. Y en ese crecimiento de las ciudades se establecen que no todos los territorios del mapa de Manizales sirven para lo mismo. Me explico. Hay unos territorios del mapa de Manizales que sirven para hacer nuevos edificios. Hay otros que sirven para conservar o para, digamos que para que cuiden en ese espacio a nuestras especies silvestres, como lo son las aves o como lo son, bueno, en Manizales hay muchas especies silvestres, entonces pues esas zonas se destinan para eso. Y hay otras zonas de la ciudad que tienen, digamos que una destinación o una definición que permite establecer allí algunas actividades. Eso es lo más importante y yo creo que ese es el punto de partida. Cuando tú me preguntas uno cómo hace para que el crecimiento no afecte a las especies, pues yo creo que lo primero es respetar lo que se llama el POT o Plan de Ordenamiento Territorial, que le permite a las ciudades crecer de forma responsable, crecer de forma sostenible y que no se afecten las especies o que no se afecten los mismos ciudadanos producto de ese crecimiento. Yo creo que ese es el punto de partida, eso es lo primero que tienen que hacer todas las ciudades. Lo segundo es dar una discusión acerca de la necesidad de cada vez tener acciones o prácticas responsables para la manera como crecemos. Me explico. Hoy en día, incluso dentro del campo de la ingeniería civil y de la arquitectura, que son los encargados de construir edificios en el mundo, existen prácticas de sostenibilidad o prácticas verdes donde utilizan, por ejemplo, materiales de construcción sostenibles, donde utilizan, por ejemplo, sistemas de riego o sistemas que no atenten contra el medio ambiente y una cantidad de elementos más. Entonces, creo que parte de la discusión tiene que ver con el respeto y con la implementación de prácticas que no atenten con nuestro medio ambiente y sobre todo lo más importante, que los ciudadanos cada vez siempre estemos vigilantes y atentos para que eso se respete. Gracias, Camilo. Gracias. Muchas gracias, Salomé, por esa pregunta tan interesante. Vamos con la profesora Judy Patricia Gómez Londoño. Bueno, muy buenos días. Un saludo pues muy especial para toda la comunidad educativa y el agradecimiento al invitado de hoy por su presencia y por sus valiosos aportes. Juan Camilo, en todas las instituciones educativas promovemos actividades, proyectos, campañas ecológicas. ¿Cómo lograr que esas campañas ecológicas tengan un mayor impacto tanto en la conciencia ambiental como en la verdadera conservación y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente? También me gustaría que si desde el ámbito educativo tiene alguna experiencia de este tipo, nos la pueda compartir. Muchas gracias. Bueno, Judy, muchas gracias a usted por la pregunta. Pues yo creo que en cuanto a campañas ecológicas, creo que cada vez ese tipo de acciones son llamativas para los estudiantes. Yo creo que cada vez hay que hacer uso más de la creatividad y de la innovación al momento de promover ese tipo de proyectos al interior de una institución educativa. No personalmente, digamos que tengo la experiencia, pero conozco el caso de una institución que hace poco venía promoviendo un tema y me enteré por las redes sociales. Creo que las redes sociales son como el canal más efectivo para enamorar y para capturar la atención de los estudiantes en la actualidad. Y veía que se hacía un concurso de jardines verticales, que es básicamente, yo ahorita en mi presentación les mostraba como algunos ejemplos de cuando se utilizan en las casas o en los balcones o en las terrazas algún tipo de jardín vertical o de cultivos de hortalizas o de vegetales de manera vertical. Y creo que pues ese es un ejemplo muy interesante de promover desde la creatividad, desde el uso de la permacultura, desde digamos que los retos a través de las redes sociales en términos positivos,
experiencias positivas e innovadoras para enamorar y para capturar la atención de los estudiantes y que promuevan temas de medio ambiente. Creo que Manizales también es un escenario, lastimosamente en la educación a uno le da mucho temor, digamos que sacar del contexto, llamémoslo, de infraestructura física del colegio, sacar a los estudiantes, pero creo que la mejor experiencia es hacer visitas en terreno y recorrer y reconocer pues todo nuestro territorio y la riqueza de nuestro territorio. Creo que eso nos permite enamorarnos más. No es lo mismo hablar del Nevado del Ruiz que visitar el Nevado del Ruiz, o no es lo mismo, por ejemplo, hablar del Ecoparque Los Yarumos, o simplemente ir a un evento a Los Yarumos que hacer un recorrido por el sendero de Los Yarumos. No es lo mismo caminar por los alrededores de Río Blanco que adentrarse a lo que es la reserva de Río Blanco y dimensionar la riqueza ambiental, natural, animal, de flora y de fauna que tiene este tipo de lugares en Manizales, lo mismo que Monteleón, por ejemplo, lo mismo que el cerro de San Cancio, ¿sí? Entonces, creo que también hay una experiencia bien interesante para trabajarla con los estudiantes, o por lo menos invitarlos o motivarlos para que ellos se apropien del territorio. Creo que esa falta de apropiación del territorio es una de las respuestas a por qué no tenemos conciencia o por qué no hemos generado conciencia alrededor de nuestro medio ambiente y de nuestra riqueza ambiental. Entonces, creo que ahí está el reto, creo que esa es la invitación. Creo que hoy en día, si hay un tema que está en auge, son los techos verdes y las terrazas verdes o las huertas caseras. Creo que ese es un proyecto para trabajarlo desde la mirada de la interacción familiar con jóvenes y con estudiantes, pero también con los padres de familia, y creo que eso va a arrojar unos resultados bien interesantes y que es un modelo que se viene promoviendo a nivel global. Hay otro tema que también me parece muy interesante, que lastimosamente en Manizales se intentó hacer en algún momento, pero infortunadamente nunca trascendió, que fue el modelo de bicicletas en los colegios de la ciudad. Al margen, digamos, de la experiencia que se llevó en su momento, creo que eso es una acción válida de promover una conciencia ambiental desde la movilidad sostenible. Manizales tiene hoy en día, y quizás este dato se me pasó por dárselos en mi presentación, pero en los últimos 10 años Manizales ha duplicado el número de motos y el número de carros, pasando de 100.000 a 200.000, tanto en carros como en motos. No hay vías para tanto carro y tanto moto. El efecto del incremento de ese parque automotor es que el aire cada vez está más contaminado, y dos datos que yo ahorita les daba. El primero es que dentro de las 3 primeras causas de muerte en la ciudad, pues tenemos las enfermedades respiratorias. Y en menores de 45 años, los accidentes de tránsito en moto son la 3ª causa de muerte. Creo que los datos, las cifras nos están diciendo algo, y creo que es el momento de promover desde los jóvenes, desde nuestros jóvenes, desde las instituciones educativas, nuevos hábitos. Y los nuevos hábitos no solo tienen que ver con el reciclaje y con apropiarse del territorio, sino también con ser mucho más conscientes de nuestra movilidad. En ciudades como Manizales estamos muy mal acostumbrados a que hacemos una vuelta, una diligencia de 2 o 3 cuadras en el carro, y eso realmente nos está generando un problema bien jodido, bien complicado en nuestro contexto local. Por lo tanto, pues yo creo que ahí está como el reto de seguir inculcando y seguir promoviendo este tipo de acciones o de prácticas en nuestros contextos educativos. Ahí te doy algunas ideas. Gracias. Unas ideas muy interesantes, y pues es lo que de verdad tenemos que empezar a trabajar, continuar trabajando desde las instituciones educativas, Camilo, porque créame que dentro de los mismos ejes pedagógicos de desarrollo humano, pues está el eje del medio ambiente y la prevención de riesgos, y son muchos los esfuerzos y las estrategias y las actividades que se realizan. Pero ¿cómo crear de verdad esa conciencia en nuestros niños, que son el futuro, y el futuro es ya, en nuestros jóvenes, que son los que tienen que empezar a desarrollar como todo ese pensamiento crítico, esas habilidades para conservar y preservar el medio ambiente, porque definitivamente esta es una tarea de todos, ¿cierto? Entonces, Camilo, yo pienso que esto es un abrebocas muy importante para seguir hablando de estos temas medioambientales. Qué bueno haber podido tenerte pues acá. Albeiro me dice y me escribe que tiene una pregunta más, pues usted me dirá, Camilo, ya hemos ajustado 1 hora de la tertulia, pero Albeiro me está escribiendo acá por el interno que por favor. Entonces, Albeiro,
haz la pregunta y Aprovechemos, claro finalizamos que sí. entonces. Dios te pague, Lili. Pues yo pienso que dedicarle tiempo al planeta, al medio ambiente, no deberíamos ceñirlo a una hora. Y si en un momento dado una tertulia se demora media horita más, yo pienso que es otro espacio de conocimiento y de posibilidades que se le abren para que el proceso educativo sea mejor cada día. Magíster Juan Camilo y todos padres de familia, estudiantes, docentes, la actual pandemia y el aporte prácticamente nulo que Colombia ha dado en cuanto a la solución posible de una vacuna, ha dejado al desnudo o ha dejado claro la falta de educación en investigación. Es decir, la universidad, desde el colegio y la universidad, no está enseñando a investigar en temas del medio ambiente. Entonces, ¿qué le propondría usted, magíster? Primero, al Estado y segundo, a las universidades oficiales y privadas para mejorar procesos de investigación en medio ambiente, en la problemática medioambiental, no en otros aspectos, sino en ese aspecto? ¿Qué le pondría a usted? Uno, al Estado, y dos, a la universidad oficial y a la universidad privada. Bueno, profesor Albeiro, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que pues es una pregunta muy válida en el contexto que hoy en día estamos viviendo en el país, y yo creo que la respuesta se circunscribe a un tema muy concreto y es la falta de recursos. Yo creo que ha sido una discusión histórica que ha tenido el país alrededor de la educación. Y lastimosamente, digamos que pareciera que la educación que es masiva en Colombia, que es la educación pública, ya sea en básica y en media, como primaria, pero también la educación superior, refiriéndome a la educación pública, parece ser que en términos ideológicos se distancia mucho de los gobiernos o de los últimos gobiernos que han asumido en Colombia la presidencia, y por lo tanto eso ha sido un gran impedimento, porque por el contrario, esos sectores educativos han sido perseguidos o han sido criticados por los gobiernos de turno, y creo yo que eso ha sido un obstáculo para poder apostarle en materia de inversión y en materia de apoyo a la educación en el país. Creo que esa es la gran dificultad. Lastimosamente, en una sociedad como la colombiana, incluso en sociedades como las manizaleñas, las vivimos a diario, hay una fuga de talentos y hay una fuga de cerebros, porque los que tienen esas capacidades y esos conocimientos para crear ciencia o para generar ciencias o avances científicos, lastimosamente tienen que emigrar o tienen que buscar otras oportunidades en el mundo, y terminan dándole como esos triunfos en materia científica a otras universidades y a otros países del mundo. Creo que ese es, digamos, el punto de partida, y creo que esa es la explicación de por qué nosotros, a diferencia de las potencias del mundo, no tenemos la capacidad para generar avances o para generar descubrimientos de la talla de los laboratorios o de los países o de las universidades que, por ejemplo, crearon la vacuna para una pandemia como lo es la COVID-19 o el coronavirus. Y definitivamente hace falta mayor inversión, hace falta mayor apoyo a los talentos y al conocimiento y a las universidades en el país. Y creo que esto no es un tema simplemente como un discurso más o un discurso incendiario. Yo creo que aquí la discusión de Colombia es de parte de la movilización social, y ahorita lo mencionaba, es que se exijan mayores recursos, que se exijan mayores inversiones en materia de educación, que se exija mayor compromiso por parte de los gobiernos para transformar las condiciones de nuestro territorio. Por ejemplo, ¿cuánta riqueza natural tiene un territorio como el manizaleño y el caldense para desarrollar investigación aplicada a nuestro contexto desde el punto de vista de lo medioambiental? Es que realmente este es el laboratorio. Incluso hay muchas anécdotas de expertos
que terminan estudiando en universidades del mundo y les preguntan, ¿y usted qué hace acá? Si usted vive en uno de los países más biodiversos del mundo, cuando hablamos del tema medioambiental, pero también cuando hablamos del punto de vista social, cuando hay un sociólogo, un antropólogo, o bueno, no sé, otras ramas del conocimiento estudiando conflictos en Inglaterra o en Francia, y les dicen, venga, pero si Colombia es realmente el que tiene los conflictos. Entonces creo que esa es la gran discusión, creo que el país necesita hacer una apuesta importante en materia de inversión de recursos, en materia de educación, y que eso le permita a todos los sectores, puntualmente el sector de la sostenibilidad o el sector medioambiental de Colombia, pues tener cada vez más hallazgos y seguir, digamos que aportándole más al conocimiento, porque no es un conocimiento para Colombia nada más. Si se genera ese tipo de conocimiento, es un conocimiento que se genera para todo el mundo, para la humanidad y para el planeta. Camilo, yo pues le agregaría ahí un poquito a la pregunta de Albeiro, y pues es recordarles que las aulas de clase ahorita virtuales son mismos espacios de investigación. Lo que pasa es que sí hace mucha más falta, digamos, la pedagogía de la investigación desde la básica primaria, desde la básica secundaria. La semana pasada estuvimos en una capacitación del PTA y decía una de las profesoras ponentes, Colombia a el mundo, sino el 8% en investigación científica, en producción de artículos científicos y de escritura. Entonces yo creo que este trabajo que estamos haciendo acá desde el Colegio de Cristo está pues como ofreciendo a los estudiantes las oportunidades para desarrollar las habilidades y valores necesarios para vivir, para convivir, para fortalecer su proyecto de vida, en todo lo que es competencias ciudadanas, pero también en lo que es su proyecto de vida, su educación sexual, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la prevención de riesgos. O sea, transversalizamos todos estos temas, pero finalmente todos están interrelacionados. En matemáticas tenemos que ver medio ambiente, en sociales tenemos que ver medio ambiente, en educación física tenemos que ver medio ambiente, en ética tenemos que ver medio ambiente. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos desde estos espacios de fortalecimiento para los estudiantes. Escuchar personas que, como tú, tienen mucho para aportarnos a ese proyecto de vida que cada uno tenemos desde las diferentes áreas y transversalizar estos temas para crear esa conciencia, pero ¿qué es crear esa conciencia? Es tener ese pensamiento crítico de por qué tengo que reciclar, por qué tengo que ahorrar agua, por qué debo cerrar la llave cuando me estoy lavando los dientes, por qué tengo que cerrar la llave cuando estoy enjabonando la ropa o cuando me estoy enjabonando el cuerpo y me estoy bañando y no puedo dejar derramar el agua. Entonces es hacerle el pensamiento crítico y la lectura crítica a esos acontecimientos que me van a llevar a mí a ser parte del cambio en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con el cambio climático, que empiezan por esas pequeñas cosas. Camilo, muchísimas gracias por este espacio. A los profesores, a los estudiantes, muchas gracias por la participación, por las preguntas tan interesantes y de verdad, Camilo, porque todos tenemos algo que contar. Muchísimas gracias. Claro que sí, un abrazo muy especial, Lili, a ti por la invitación y felicitarte pues por tener el liderazgo para sacar adelante este tipo de iniciativas que finalmente, eso más que para nosotros, yo creo que el aporte y el contenido y las ideas que le podamos dar a los estudiantes es fundamental para incidir en su proyecto de vida y en su cotidianidad misma. Cuenten conmigo, un abrazo muy especial y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muy bien, Camilo, muy interesante y de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Con mucho gusto.